buenas tardes. Mi nombre es José Ricardo Meyer. Es un placer darle otra enseñanza de la palabra de Dios. Y en esta oportunidad tenemos el tema el bautismo bíblico. Este devocional tiene un propósito: presentar con toda claridad y definición lo que la Biblia enseña sobre el tema, a fin de que el cristiano entienda claramente lo que Dios dice en cuanto al bautismo. Como primera parte, queremos ver cómo Dios instituyó la ordenanza del bautismo. En esta primera parte es el primer acto de obediencia de una vida que se ha entregado de servir al Señor, como es el bautismo en agua. Por esa razón queremos ver que el Señor Jesucristo nos dio su ejemplo. En Mateo capítulo 3, en los versículos del 13 al 17, dice así: Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Señor Jesús nos dio su ejemplo en tomar el camino del bautismo. Y como vimos hace un momento, dice ahí la palabra del Señor que dejaba un momento en las manos de Juan el Bautista para lo bautizara, pero como es el testimonio de todo cristiano, él dio ese ejemplo. Y para esto, él necesitó bajar al agua y sumergirlo en el agua y después subirlo nuevamente para llegar entonces a cumplirse ese bautismo. Para esto, el apóstol Pablo también nos refiere en el libro de los Hechos, capítulo 9, este hecho tan importante y como es el bautismo en agua. Hechos capítulo 9, vamos al libro de los Hechos, capítulo 9, en los versículos del 17 al 18. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Aquí estamos viendo unos pasos iniciales del apóstol Pablo al momento de recibir esa instrucción tan directa del Señor que iba a ser predicado a los gentiles. Qué bendición más grande de su vida, de poder haber llegado donde Ananías, que es la persona que tenía miedo de recibirlo porque dice: Señor, pero ¿cómo vamos a recibir una persona que está matándonos? Dice: no, este me es útil para la obra que lo necesito. Así que él aceptó y le dijo: Hermano Pablo. Esa es la parte importante que nosotros vemos aquí, que él fue llevado directamente, entrado en su casa de Ananías y poniendo él sus manos, lo guió hacia esa parte de decisión, de quitarle las escamas de los ojos y ser bautizado. Qué bendición más grande de ver en la vida de Pablo en decisiones importantes de su vida. Y fue sumiso también a la autoridad de su Padre. El Señor Jesucristo nunca pensó en ningún momento desobedecer al Padre Celestial. En Mateo 3:15 dice lo siguiente. Mateo, el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 15. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Muchos de los hermanos piensan de que no es el bautismo bíblico el que estamos hablando aquí. Sí es el bautismo bíblico, es el bautismo del Señor. Y otra cosa importante, el bautismo no limpia pecados. No vamos a entrar en el bautisterio a que los pecados se me quiten, no, sino creyendo. El apóstol Pablo sí recibió la enseñanza del Señor, vio al Señor, por eso es apóstol,
Para esa razón también tenemos el bautismo de Pablo como enseñanza. Qué bueno que podemos tener la palabra de Dios para recibir la enseñanza que Dios nos da. Otros ejemplos bíblicos de creyentes que se bautizaron como un testimonio de salvación. Después que fueron salvos, después que creyeron, que aceptaron a Cristo en su corazón, tomaron la decisión de ser obedientes, de ir a bautizarse. El eunuco etíope, vamos a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Vamos a ver los versículos del 26 al 39. Hechos 26, 39. Dice así la palabra del Señor. Un ángel del Señor habló a Felipe, un hombre de Dios, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Es un llamado que tiene Felipe porque algo importante iba a suceder. Entonces él se levantó y dice que obedeció. Fue. Gloria a Dios por eso. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. ¿Ve la instrucción precisa del Señor? Ve y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? ¿Pero entiendes lo que lees? Mucha de la escritura no la entendemos. Busca la ayuda de Dios. Busca donde se predique la sana doctrina. Búscanos y te explicamos. Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía el etíope era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Es un texto, así como lo dice la palabra de Dios en el libro de Isaías. Y él necesitaba conocer más acerca de la palabra de Dios, de quién se trataba. Dice el versículo 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Amén. Así es, la salvación viene por esa vía. No nosotros, no nuestra mente, es la palabra de Dios que nos lleva a la salvación. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Amén. Después que tú tienes a Cristo en el corazón, toma la decisión de bautizarte inmediatamente. Es una decisión de obediencia para el Señor. ¿Qué me impide que sea bautizado?, dice el eunuco. Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Es el creer en el corazón, aceptar a Cristo como tu Salvador, ir a las aguas inmediatamente. Cuando subieron del agua, dice que bajaron y bautizó por inmersión. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió como gozoso por su camino. Gloria a Dios por eso. Claro que sí. El gozo que nos da el Señor a nosotros por obedecerle nos da una alegría muy grande. Y por esta razón, hermanos y amigos que me escuchas, obedecer al Señor, ir a sus pies para recibir salvación, es la alegría y el gozo más grande que puedes recibir en tu vida. Asimismo, el apóstol Pablo es una persona que también está fiel al Señor. Tiene también una parte importante en la Escritura, en Hechos capítulo 9, versículos 17 y 18. Definitivamente Pablo, cuando toma la decisión de que sus escamas le cayeron y fue bautizado, él estaba entendiendo en ese momento la importancia que es de obedecer al Señor. Asimismo, en la vida que él llevaba, tuvo pruebas muy difíciles. Pablo tuvo mucho problema predicando la palabra del Señor. Y saben una cosa, hermanos, él tuvo también una compañía muy importante en su vida. Pablo y Silas
son dos personas que dedicaban su tiempo para el Señor, pero los que estaban alrededor no les gustaban lo que ellos estaban haciendo y lo llevaron a una cárcel y los encerraron. ¿Qué hacían ellos? Hechos 16. ¿Qué hacían ellos mientras que estaban en la cárcel? 16:25. Dice así la palabra del Señor. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Estás escuchando la palabra, hermano? Amigo que me escuchas, dice que Pablo y Silas cantaban al Señor. Estaban con cadenas en lo más profundo de la cárcel, en la frialdad de las paredes. Ellos estaban gozosos de estar ahí, pero ¿saben? La palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios está liberada. Por esa razón ellos necesitaban hablar de Cristo en esas canciones. Y dice que los presos escuchaban. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es la pregunta que todo hombre, toda mujer, todo joven, toda persona que necesite de Cristo en su corazón tiene que hacerse esta pregunta. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y saben algo, hermanos, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida, ¿qué cosa dice la palabra del Señor? Se bautizó él con toda su familia. Gloria a Dios por eso. ¿Qué hace la palabra de Dios en la vida de las personas? Te transforma para la gloria del Señor, para ser usado por el Señor. Pero tu paso inicial en la vida cristiana, después de ser salvo, es el bautismo. Bautízate. Para mí es un placer haber hablado con ustedes en esta primera parte del bautismo cristiano. Habrá una segunda parte donde seguiré enseñándoles acerca del propósito del bautismo. Espero que me puedan escuchar y que sigamos la línea acerca de la enseñanza de este tema importante del bautismo. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Nos vemos próximamente.